Al grito de pura gente del señor Mencho, los sicarios montados en estos vehículos blindados, ahí ve, lucen fusiles, lanzagranadas, un sofisticado equipamiento militar. En 2025, la situación ha escalado a niveles alarmantes y la advertencia de El Mencho, el temido líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, a Donald Trump, resuena como un eco de la violencia que se cierne sobre la frontera. ¿Qué significa esto para la seguridad de ambos países? ¿Estamos al borde de una guerra total? La crisis fronteriza no es solo un problema de migración, es un fenómeno complejo que involucra el tráfico de drogas, la violencia de los cárteles y la respuesta del gobierno estadounidense. En este video, exploraremos cómo la llegada de Trump a la presidencia en 2025 ha cambiado las reglas del juego y cómo los cárteles, liderados por figuras como El Mencho, están respondiendo a estas nuevas políticas con una ferocidad sin precedentes. La advertencia de El Mencho no es solo una amenaza vacía. Con el CJNG expandiendo su influencia y armamento, la situación se vuelve cada vez más peligrosa. En este contexto, es crucial entender quién es El Mencho, cómo llegó a ser uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y qué significa su advertencia para la política de seguridad en la frontera. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido históricamente un punto caliente para el tráfico de drogas y la migración. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha alcanzado niveles críticos. En 2025, la administración de Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera, citando el aumento de la violencia de los cárteles y el tráfico de personas como razones principales. Esta crisis no solo afecta a los migrantes que buscan una vida mejor, sino que también pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Los cárteles, como el CJNG, han aprovechado la inestabilidad en la región para expandir sus operaciones. El Mencho, cuyo verdadero nombre es Nemesio Oseguera Cervantes, ha liderado el CJNG desde su creación en 2011. Bajo su mando, el cártel ha crecido en poder y alcance, enfrentándose a otros grupos criminales como los Zetas y los Caballeros Templarios. La brutalidad del CJNG es bien conocida. Sus tácticas incluyen asesinatos, secuestros y extorsiones, lo que ha llevado a un aumento en la violencia en las regiones que controlan. La crisis fronteriza se ha intensificado debido a la respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta violencia. Las políticas de Trump, que incluyen la militarización de la frontera y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, han generado un clima de tensión. La Guardia Nacional de Texas ha sido desplegada para ayudar a controlar la situación, pero muchos se preguntan si estas medidas son suficientes para frenar el avance de los cárteles. Además, la situación se complica por la corrupción en las fuerzas del orden en México, donde algunos funcionarios han sido acusados de colaborar con los cárteles. Esto crea un ciclo vicioso donde los cárteles operan con impunidad, mientras que los migrantes y ciudadanos comunes se ven atrapados en medio de esta guerra. El Mencho, nacido en 1966 en Michoacán, es uno de los narcotraficantes más notorios de México. Su ascenso al poder comenzó en la década de 1990, cuando se unió al Cártel del Milenio. Sin embargo, fue en 2011 cuando fundó el CJNG, que rápidamente se convirtió en uno de los cárteles más poderosos del país. Su estrategia ha sido brutal y efectiva: eliminar a la competencia y expandir su territorio a través de la violencia. Bajo su liderazgo, el CJNG ha diversificado sus operaciones, involucrándose no solo en el tráfico de drogas, sino también en la extorsión y el tráfico de personas. El cártel ha sido responsable de numerosos actos de violencia, incluyendo ataques a fuerzas del orden y enfrentamientos con otros cárteles. La brutalidad del CJNG ha llevado a que El Mencho sea considerado uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos, con una recompensa de hasta $10 millones por su captura. La influencia de El Mencho se extiende más allá de las fronteras de México. Su cártel ha establecido conexiones con organizaciones criminales en Estados Unidos, lo que ha permitido que el CJNG controle una parte significativa del tráfico de fentanilo y metanfetaminas en el país. Esta red de distribución ha contribuido a la crisis de opioides en EU, que ha cobrado miles de vidas en los últimos años. La advertencia de El Mencho a Trump no es solo una amenaza, es un reflejo de la creciente tensión entre los cárteles y el gobierno estadounidense. Con el CJNG armándose con tecnología avanzada, como drones y explosivos, la situación se vuelve cada vez más peligrosa.
La respuesta de Trump a esta amenaza será crucial para determinar el futuro de la seguridad en la frontera y la lucha contra el narcotráfico. La advertencia de El Mencho a Donald Trump no es solo un eco de la violencia que ha caracterizado la frontera entre México y Estados Unidos, sino un claro indicativo de la escalada de tensiones entre los cárteles de la droga y el gobierno estadounidense. En un contexto donde la violencia y el narcotráfico han alcanzado niveles alarmantes, la declaración de El Mencho se convierte en un punto focal que merece un análisis profundo. En 2025, la situación en la frontera se ha vuelto insostenible. Los cárteles, especialmente el CJNG, han intensificado sus operaciones, utilizando tácticas cada vez más agresivas. La advertencia de El Mencho se produce en un momento crítico, cuando la administración de Trump ha comenzado a implementar políticas más severas contra el narcotráfico y la migración ilegal. La militarización de la frontera y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas han llevado a un aumento de la violencia, y El Mencho, consciente de esto, ha decidido enviar un mensaje claro: no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. La advertencia de El Mencho se centra en la colocación de explosivos a lo largo de las carreteras que conectan México y Estados Unidos, un acto que no solo pone en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que también amenaza la seguridad de los ciudadanos que transitan por estas vías. Este tipo de tácticas refleja la desesperación y la determinación de los cárteles por mantener el control sobre sus rutas de tráfico, incluso a costa de la vida de inocentes. La respuesta de Trump a la advertencia de El Mencho ha sido contundente. Desde el inicio de su campaña para las elecciones de 2024, ha dejado claro que su administración no tolerará la violencia de los cárteles. En su primer día de presidencia, firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que le otorga a su administración un marco legal más amplio para actuar. Esta designación no solo busca desmantelar las operaciones de los cárteles, sino que también tiene como objetivo cortar su acceso a las finanzas internacionales, dificultando así su capacidad para operar. Trump ha prometido que, si es necesario, utilizará la fuerza militar para enfrentar a los cárteles. Esta postura ha generado un debate intenso sobre la legalidad y la ética de una intervención militar en México. Históricamente, ningún presidente estadounidense ha ordenado ataques militares directos contra cárteles en territorio mexicano, y muchos expertos advierten que tal acción podría desestabilizar aún más la región y provocar represalias violentas. La advertencia de El Mencho ha sido seguida por un aumento en la violencia en la frontera. Informes recientes indican que los cárteles han comenzado a utilizar drones armados para atacar a las fuerzas del orden, una táctica que representa un cambio significativo en la forma en que operan. Esta nueva estrategia no solo pone en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la seguridad nacional. Los enfrentamientos entre los cárteles y las fuerzas del orden se han vuelto más frecuentes y violentos. En un incidente reciente, miembros del CJNG abrieron fuego contra agentes de la patrulla fronteriza en Texas, lo que resultó en un intercambio de disparos. Este tipo de confrontaciones no solo son peligrosas para los agentes, sino que también amenazan la vida de civiles que se encuentran en la zona. La violencia de los cárteles ha llevado a un clima de miedo en las comunidades fronterizas. Los residentes viven con la constante preocupación de que puedan verse atrapados en el fuego cruzado entre los cárteles y las fuerzas del orden. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de EU, y si realmente están abordando las raíces del problema. En medio de esta crisis, los migrantes que intentan cruzar la frontera se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. Muchos de ellos huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, solo para encontrarse con un entorno aún más peligroso en la frontera. La advertencia de El Mencho y la respuesta militar de Trump han creado un ambiente hostil que pone en riesgo la vida de aquellos que buscan una vida mejor. Los migrantes son a menudo víctimas de la violencia de los cárteles, que los ven como mercancía en su lucha por el control de las rutas de tráfico. Aquellos que intentan cruzar la frontera se enfrentan a la posibilidad de ser extorsionados, secuestrados o incluso asesinados. La situación se complica aún más por la falta de recursos y apoyo para estos migrantes, que a menudo se ven obligados a confiar en coyotes o traficantes para llegar a su destino. La advertencia de El Mencho y la respuesta de Trump también tienen implicaciones más amplias en el ámbito internacional. La crisis en la frontera no es solo un problema de México y Estados Unidos, es un fenómeno que afecta a toda la región.
la violencia de los cárteles y la respuesta militar de EU podrían tener repercusiones en otros países de América Latina, donde los cárteles han comenzado a expandir sus operaciones. La comunidad internacional debe prestar atención a esta crisis y trabajar en conjunto para abordar las causas subyacentes del narcotráfico y la violencia. Esto incluye abordar la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades en los países de origen de los migrantes. Sin un enfoque integral, es probable que la violencia continúe y que más vidas se vean afectadas. La respuesta de Donald Trump a la advertencia de El Mencho y la creciente violencia de los cárteles en la frontera ha sido rápida y contundente. Desde su llegada a la Casa Blanca en 2025, Trump ha dejado claro que su administración no tolerará la violencia ni el narcotráfico que amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. En este capítulo, exploraremos las medidas que ha tomado, las implicaciones de estas acciones y cómo han afectado la dinámica entre Estados Unidos y México. Uno de los primeros pasos que tomó Trump fue firmar una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Esta decisión no solo tiene un impacto simbólico, sino que también proporciona un marco legal más amplio para que el gobierno de EU actúe contra estos grupos criminales. Al etiquetar a los cárteles como terroristas, Trump busca desmantelar sus operaciones y cortar su acceso a las finanzas internacionales, lo que complicaría su capacidad para operar y expandirse. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas también permite a la administración de Trump utilizar recursos militares y de inteligencia para combatir a estos grupos. Esto incluye la posibilidad de llevar a cabo operaciones encubiertas y ataques selectivos contra líderes de cárteles, algo que ha sido objeto de debate y controversia. La idea de utilizar la fuerza militar en México plantea serias preguntas sobre la soberanía del país y las implicaciones de tales acciones en las relaciones bilaterales. En respuesta a la advertencia de El Mencho y el aumento de la violencia, Trump ha ordenado la militarización de la frontera sur. Esto incluye el despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional y otras unidades militares para reforzar la seguridad en la región. La presencia militar tiene como objetivo disuadir a los cárteles y proteger a los agentes de la patrulla fronteriza, que se enfrentan a un entorno cada vez más peligroso. Sin embargo, la militarización de la frontera no está exenta de críticas. Muchos expertos advierten que esta estrategia podría exacerbar la violencia en lugar de reducirla. La presencia militar puede ser vista como una provocación por parte de los cárteles, lo que podría llevar a un aumento en los enfrentamientos y la violencia. Además, la militarización de la frontera puede tener un impacto negativo en las comunidades locales, que ya están lidiando con la violencia y la inseguridad. La respuesta de Trump también ha incluido un enfoque diplomático hacia México. A pesar de las tensiones, el presidente ha buscado trabajar con el gobierno mexicano para abordar la crisis de los cárteles. Sin embargo, esta colaboración ha sido complicada por la desconfianza y las diferencias en las estrategias de seguridad. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adoptó un enfoque más centrado en la prevención, buscando abordar las causas subyacentes de la violencia a través de programas sociales y económicos. Su política de abrazos, no balas, se centró en alejar a los jóvenes de los cárteles mediante la creación de oportunidades. Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta estrategia no ha logrado frenar la violencia y, en algunos casos, ha empoderado a los cárteles al reducir la presión sobre ellos. Con la llegada de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha visto un cambio en la postura del gobierno mexicano. Sheinbaum ha comenzado a desplegar más tropas a lo largo de la frontera norte y ha mostrado una disposición a colaborar con EU en la lucha contra los cárteles. Sin embargo, ha dejado claro que no permitirá una intervención militar estadounidense en su territorio, enfatizando la soberanía nacional de México. La respuesta de Trump y la militarización de la frontera han llevado a una escalada de la violencia por parte de los cárteles. En un intento por demostrar su poder y resistencia, El Mencho y otros líderes de cárteles han intensificado sus operaciones, utilizando tácticas más agresivas y violentas. Esto incluye el uso de drones armados y explosivos, lo que representa un cambio significativo en la forma en que operan. Los cárteles han comenzado a atacar a las fuerzas del orden de manera más directa, lo que ha llevado a un aumento en los enfrentamientos y la violencia en la frontera. Estos ataques no solo ponen en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza,
sino que también amenazan la vida de civiles que se encuentran en la zona. La situación se ha vuelto cada vez más peligrosa y muchos residentes de las comunidades fronterizas viven con el miedo constante de ser atrapados en el fuego cruzado. La respuesta de Trump a la advertencia de El Mencho y la violencia de los cárteles tiene implicaciones significativas para la seguridad nacional de EU. La militarización de la frontera y el uso de la fuerza militar para combatir a los cárteles plantean preguntas sobre la efectividad de estas estrategias y su impacto en las relaciones con México. La violencia en la frontera no solo afecta a los migrantes y a las comunidades locales, sino que también tiene repercusiones en la seguridad nacional. La crisis de los cárteles ha alimentado el tráfico de drogas y la violencia en EU, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por sobredosis y otros delitos relacionados con las drogas. La administración de Trump se enfrenta al desafío de abordar esta crisis de manera efectiva, mientras que al mismo tiempo busca mantener la seguridad en la frontera. Muchos estadounidenses apoyan una postura más dura contra el narcotráfico y la violencia, mientras que otros advierten sobre los peligros de una militarización excesiva y la intervención en México. La polarización de la opinión pública sobre este tema refleja la complejidad de la crisis y la necesidad de un enfoque equilibrado que aborde tanto la seguridad como los derechos humanos. La lucha contra el narcotráfico y la violencia en la frontera requiere un enfoque integral que no solo se centre en la fuerza militar, sino que también aborde las causas subyacentes de la violencia y busque soluciones sostenibles. Solo así podremos esperar un futuro más seguro y pacífico en la frontera entre México y Estados Unidos. La escalada de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, y la advertencia de El Mencho a Trump ha sido un catalizador para un conflicto que parece no tener fin. En este capítulo, exploraremos los incidentes recientes que han marcado esta escalada, el impacto en las comunidades locales y la respuesta de las autoridades, así como las implicaciones más amplias para la seguridad en la región. La violencia en la frontera ha tomado formas cada vez más brutales. En un incidente impactante, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, emboscaron a un grupo de agentes de la patrulla fronteriza en Texas, abriendo fuego sin piedad. Este ataque no solo resultó en heridos entre los agentes, sino que también dejó a varios civiles atrapados en el fuego cruzado, lo que subraya la creciente peligrosidad de la situación. La audacia de los cárteles al atacar a las fuerzas del orden refleja su creciente poder y la falta de temor a las represalias. Otro incidente notable ocurrió en el condado de San Diego, donde un grupo de excursionistas fue emboscado por presuntos miembros del cártel. Los atacantes dispararon tiros de advertencia y, en un acto de violencia extrema, hirieron a uno de los excursionistas. Este tipo de ataques no solo pone en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que también crea un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades locales, que ya están lidiando con la amenaza constante de la violencia de los cárteles. La respuesta de las autoridades a esta escalada de violencia ha sido variada. La administración de Trump ha intensificado la militarización de la frontera, enviando más tropas y recursos para hacer frente a la amenaza de los cárteles. Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta estrategia no está abordando las raíces del problema y, en cambio, podría estar exacerbando la violencia. Las fuerzas del orden han intentado implementar tácticas más agresivas para combatir a los cárteles, incluyendo operaciones encubiertas y el uso de tecnología avanzada para rastrear y desmantelar las redes de tráfico. Sin embargo, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad en México ha dificultado estos esfuerzos. Sin embargo, ha dejado claro que no permitirá una intervención militar estadounidense en su territorio, enfatizando la soberanía nacional de México. La respuesta de Trump y la militarización de la frontera han llevado a una escalada de la violencia por parte de los cárteles. En un intento por demostrar su poder y resistencia, El Mencho y otros líderes de cárteles han intensificado sus operaciones, utilizando tácticas más agresivas y violentas. Esto incluye el uso de drones armados y explosivos, lo que representa un cambio significativo en la forma en que operan. Los cárteles han comenzado a atacar a las fuerzas del orden de manera más directa, lo que ha llevado a un aumento en los enfrentamientos y la violencia en la frontera. Estos ataques no solo ponen en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que también amenazan la vida de civiles que se encuentran en la zona. La situación se ha vuelto cada vez más peligrosa, y muchos residentes de las comunidades fronterizas viven con el miedo constante de ser atrapados en el fuego cruzado.
La respuesta de Trump a la advertencia de El Mencho y la violencia de los cárteles tiene implicaciones significativas para la seguridad nacional de EU. La militarización de la frontera y el uso de la fuerza militar para combatir a los cárteles plantean preguntas sobre la efectividad de estas estrategias y su impacto en las relaciones con México. La violencia en la frontera no solo afecta a los migrantes y a las comunidades locales, sino que también tiene repercusiones en la seguridad nacional. La crisis de los cárteles ha alimentado el tráfico de drogas y la violencia en EU, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por sobredosis y otros delitos relacionados con las drogas. La administración de Trump se enfrenta al desafío de abordar esta crisis de manera efectiva, mientras que al mismo tiempo busca mantener la seguridad en la frontera. Muchos estadounidenses apoyan una postura más dura contra el narcotráfico y la violencia, mientras que otros advierten sobre los peligros de una militarización excesiva y la intervención en México. La polarización de la opinión pública sobre este tema refleja la complejidad de la crisis y la necesidad de un enfoque equilibrado que aborde tanto la seguridad como los derechos humanos. La lucha contra el narcotráfico y la violencia en la frontera requiere un enfoque integral que no solo se centre en la fuerza militar, sino que también aborde las causas subyacentes de la violencia y busque soluciones sostenibles. Solo así podremos esperar un futuro más seguro y pacífico en la frontera entre México y Estados Unidos. La escalada de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, y la advertencia de El Mencho a Trump ha sido un catalizador para un conflicto que parece no tener fin. En este capítulo, exploraremos los incidentes recientes que han marcado esta escalada, el impacto en las comunidades locales y la respuesta de las autoridades, así como las implicaciones más amplias para la seguridad en la región. La violencia en la frontera ha tomado formas cada vez más brutales. En un incidente impactante, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, emboscaron a un grupo de agentes de la patrulla fronteriza en Texas, abriendo fuego sin piedad. Este ataque no solo resultó en heridos entre los agentes, sino que también dejó a varios civiles atrapados en el fuego cruzado, lo que subraya la creciente peligrosidad de la situación. La audacia de los cárteles al atacar a las fuerzas del orden refleja su creciente poder y la falta de temor a las represalias. Otro incidente notable ocurrió en el condado de San Diego, donde un grupo de excursionistas fue emboscado por presuntos miembros del cártel. Los atacantes dispararon tiros de advertencia y, en un acto de violencia extrema, hirieron a uno de los excursionistas. Este tipo de ataques no solo pone en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que también crea un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades locales, que ya están lidiando con la amenaza constante de la violencia de los cárteles. La respuesta de las autoridades a esta escalada de violencia ha sido variada. La administración de Trump ha intensificado la militarización de la frontera, enviando más tropas y recursos para hacer frente a la amenaza de los cárteles. Sin embargo, muchos críticos argumentan que esta estrategia no está abordando las raíces del problema y, en cambio, podría estar exacerbando la violencia. Las fuerzas del orden han intentado implementar tácticas más agresivas para combatir a los cárteles, incluyendo operaciones encubiertas y el uso de tecnología avanzada para rastrear y desmantelar las redes de tráfico. Sin embargo, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad en México ha dificultado estos esfuerzos. En muchos casos, los cárteles han infiltrado a las autoridades locales, lo que les permite operar con impunidad y socava la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas de protegerlos. La escalada de la violencia ha tenido un impacto devastador en las comunidades fronterizas. Los residentes viven con el miedo constante de ser atrapados en el fuego cruzado entre los cárteles y las fuerzas del orden. Muchos han sido testigos de la brutalidad de los cárteles y han perdido a seres queridos en la violencia. Esta situación ha llevado a un aumento en la migración interna, ya que las personas buscan escapar de la violencia y encontrar un lugar más seguro para vivir. Además, la violencia ha afectado la economía local. Los negocios en las áreas fronterizas han sufrido debido a la disminución del turismo y la inversión, ya que la percepción de inseguridad disuade a los visitantes y a los inversores. Las comunidades que alguna vez prosperaron ahora enfrentan desafíos económicos significativos, lo que agrava aún más la situación. La respuesta de los cárteles a la escalada de la violencia ha sido igualmente feroz. En un intento por demostrar su poder y resistencia, los cárteles han intensificado sus operaciones, utilizando tácticas más agresivas y violentas.
Esto incluye el uso de drones armados y explosivos, lo que representa un cambio significativo en la forma en que operan. Los cárteles han comenzado a atacar a las fuerzas del orden de manera más directa, lo que ha llevado a un aumento en los enfrentamientos y la violencia en la frontera. Estos ataques no solo ponen en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que también amenazan la vida de civiles que se encuentran en la zona. La situación se ha vuelto cada vez más peligrosa y muchos residentes de las comunidades fronterizas viven con el miedo constante de ser atrapados en el fuego cruzado. En medio de esta crisis de violencia, los migrantes que intentan cruzar la frontera se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. Muchos de ellos huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, solo para encontrarse con un entorno aún más peligroso en la frontera. La advertencia de El Mencho y la respuesta militar de Trump han creado un ambiente hostil que pone en riesgo la vida de aquellos que buscan una vida mejor. Los migrantes son a menudo víctimas de la violencia de los cárteles, que los ven como mercancía en su lucha por el control de las rutas de tráfico. Aquellos que intentan cruzar la frontera se enfrentan a la posibilidad de ser extorsionados, secuestrados o incluso asesinados. La situación se complica aún más por la falta de recursos y apoyo para estos migrantes, que a menudo se ven obligados a confiar en coyotes o traficantes para llegar a su destino. La escalada de la violencia en la frontera tiene implicaciones significativas para la seguridad nacional de EU. La crisis de los cárteles ha alimentado el tráfico de drogas y la violencia en EU, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por sobredosis y otros delitos relacionados con las drogas. La administración de Trump se enfrenta al desafío de abordar esta crisis de manera efectiva, mientras que al mismo tiempo busca mantener la seguridad en la frontera. La violencia en la frontera no solo afecta a los migrantes y a las comunidades locales, sino que también tiene repercusiones en la seguridad nacional. La crisis de los cárteles ha alimentado el tráfico de drogas y la violencia en EU, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por sobredosis y otros delitos relacionados con las drogas. La administración de Trump se enfrenta al desafío de abordar esta crisis de manera efectiva, mientras que al mismo tiempo busca mantener la seguridad en la frontera. La polarización de la opinión pública sobre este tema refleja la complejidad de la crisis y la necesidad de un enfoque equilibrado que aborde tanto la seguridad como los derechos humanos. La evolución de la tecnología ha transformado la forma en que los cárteles operan, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, no es la excepción. En este capítulo, exploraremos cómo los cárteles han adoptado tecnologías avanzadas, como drones y explosivos, para llevar a cabo sus operaciones, y cómo esto ha cambiado la dinámica de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos. En los últimos años, los cárteles han comenzado a utilizar tecnología de vanguardia para mejorar sus operaciones. Esta innovación no solo les permite aumentar su eficiencia en el tráfico de drogas, sino que también les proporciona herramientas para intimidar y atacar a las fuerzas del orden. El uso de drones, en particular, ha revolucionado la forma en que los cárteles llevan a cabo sus actividades. Los drones se han convertido en una herramienta valiosa para los cárteles, ya que les permiten realizar vigilancia, transportar drogas y, en algunos casos, incluso lanzar explosivos. En muchos casos, los cárteles han infiltrado a las autoridades locales, lo que les permite operar con impunidad y socava la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas de protegerlos. La escalada de la violencia ha tenido un impacto devastador en las comunidades fronterizas. Los residentes viven con el miedo constante de ser atrapados en el fuego cruzado entre los cárteles y las fuerzas del orden. Muchos han sido testigos de la brutalidad de los cárteles y han perdido a seres queridos en la violencia. Esta situación ha llevado a un aumento en la migración interna, ya que las personas buscan escapar de la violencia y encontrar un lugar más seguro para vivir. Además, la violencia ha afectado la economía local. Los negocios en las áreas fronterizas han sufrido debido a la disminución del turismo y la inversión, ya que la percepción de inseguridad disuade a los visitantes y a los inversores. Las comunidades que alguna vez prosperaron ahora enfrentan desafíos económicos significativos, lo que agrava aún más la situación. La respuesta de los cárteles a la escalada de la violencia ha sido igualmente feroz. En un intento por demostrar su poder y resistencia, los cárteles han intensificado sus operaciones, utilizando tácticas más agresivas y violentas. Esto incluye el uso de drones armados y explosivos, lo que representa un cambio significativo en la forma en que operan. Los cárteles han comenzado a atacar a las fuerzas del orden de manera más directa,
lo que ha llevado a un aumento en los enfrentamientos y la violencia en la frontera. Estos ataques no solo ponen en riesgo a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que también amenazan la vida de civiles que se encuentran en la zona. La situación se ha vuelto cada vez más peligrosa y muchos residentes de las comunidades fronterizas viven con el miedo constante de ser atrapados en el fuego cruzado. En medio de esta crisis de violencia, los migrantes que intentan cruzar la frontera se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. Muchos de ellos huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, solo para encontrarse con un entorno aún más peligroso en la frontera. La advertencia de El Mencho y la respuesta militar de Trump han creado un ambiente hostil que pone en riesgo la vida de aquellos que buscan una vida mejor. Los migrantes son a menudo víctimas de la violencia de los cárteles, que los ven como mercancía en su lucha por el control de las rutas de tráfico. Aquellos que intentan cruzar la frontera se enfrentan a la posibilidad de ser extorsionados, secuestrados o incluso asesinados. La situación se complica aún más por la falta de recursos y apoyo para estos migrantes, que a menudo se ven obligados a confiar en coyotes o traficantes para llegar a su destino. La escalada de la violencia en la frontera tiene implicaciones significativas para la seguridad nacional de EU. La crisis de los cárteles ha alimentado el tráfico de drogas y la violencia en EU, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por sobredosis y otros delitos relacionados con las drogas. La administración de Trump se enfrenta al desafío de abordar esta crisis de manera efectiva, mientras que al mismo tiempo busca mantener la seguridad en la frontera. La violencia en la frontera no solo afecta a los migrantes y a las comunidades locales, sino que también tiene repercusiones en la seguridad nacional. La crisis de los cárteles ha alimentado el tráfico de drogas y la violencia en EU, lo que ha llevado a un aumento en las muertes por sobredosis y otros delitos relacionados con las drogas. La administración de Trump se enfrenta al desafío de abordar esta crisis de manera efectiva, mientras que al mismo tiempo busca mantener la seguridad en la frontera. La polarización de la opinión pública sobre este tema refleja la complejidad de la crisis y la necesidad de un enfoque equilibrado que aborde tanto la seguridad como los derechos humanos. La evolución de la tecnología ha transformado la forma en que los cárteles operan, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJTNG, no es la excepción. En este capítulo, exploraremos cómo los cárteles han adoptado tecnologías avanzadas, como drones y explosivos, para llevar a cabo sus operaciones y cómo esto ha cambiado la dinámica de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos. En los últimos años, los cárteles han comenzado a utilizar tecnología de vanguardia para mejorar sus operaciones. Esta innovación no solo les permite aumentar su eficiencia en el tráfico de drogas, sino que también les proporciona herramientas para intimidar y atacar a las fuerzas del orden. El uso de drones, en particular, ha revolucionado la forma en que los cárteles llevan a cabo sus actividades. Los drones se han convertido en una herramienta valiosa para los cárteles, ya que les permiten realizar vigilancia, transportar drogas y, en algunos casos, incluso lanzar explosivos.